Buenos días. En primer lugar, os quería agradecer a todos vuestra presencia aquí, a los profesores y a los alumnos de los institutos Churriguera, Arquitecto Peridis y Pedro Duque. Gracias de verdad por mostrar interés en esta actividad que lleva a cabo el área de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Leganés. Quería agradecer también la presencia de los conferenciantes que van a dar fondo y forma a este acto. Son don Ángel Llamas, don Carlos Prieto y don Juan Iglesias. Esperamos que posteriormente, si todos colaboramos un poco y si el tiempo lo permite, podéis participar en un pequeño debate e interactuamos todos un poco. Muy brevemente me gustaría señalar el por qué es tan importante para el Ayuntamiento de Leganés el celebrar este día y el hacer este acto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada un 10 de diciembre de 1948 y esa es la fecha que conmemoramos hoy y es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta declaración, como debéis saber, consta de un preámbulo y 30 artículos y establece una amplia gama de derechos y libertades humanas básicas a las cuales todos los hombres y mujeres en todas las partes del mundo tienen derecho sin distinción alguna. Derechos tan importantes y tan obvios como el derecho a la vida, la educación, la libertad, la no discriminación se encuentran en esta declaración. Con el tiempo, esta declaración ha sido aceptada como un acuerdo entre los gobiernos y sus pueblos y prácticamente todos los estados la han aceptado. Es además un documento universal y ha sido traducido a más de 380 idiomas. Por eso tiene un récord Guinness también. Como os digo, pues es un documento muy universal, es el documento universal por excelencia. Por eso creemos que desde el Ayuntamiento os tenemos que dar a conocer esta declaración. El Día de los Derechos Humanos presenta cada año una oportunidad para celebrar los derechos humanos, destacar una cuestión específica y abogar por el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todos y en todas partes, tal y como establece la ONU. Y este año el Ayuntamiento ha querido dar un paso más y participar más activamente y por eso hemos decidido traer esta conferencia y hacer este acto. Comenzaremos con la ponencia de don Ángel Llamas, director de los cursos de posgrado y de Relaciones Internacionales del Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, que hablará sobre la influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la redacción de las diferentes constituciones y, en concreto, en la española. La segunda ponencia la harán de forma conjunta don Carlos Prieto, director del Servicio de Compromiso Solidario y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pontificia de Comillas, y don Juan Iglesias, director del Máster de Cooperación Internacional al Desarrollo de esta misma universidad. En su intervención harán un recorrido por las distintas situaciones y lugares donde se vulneran los derechos humanos desde un punto de vista más práctico y acercándonos más a la realidad. Yo, sin más y para no enrollarme más, le voy a dar la palabra al señor Llamas. Gracias. Muchas gracias. Quiero daros las gracias por estar aquí. Siempre que uno no tiene clase, pues agradece mucho estar en cualquier sitio, ¿eh? Y a mí me gusta mucho estar aquí con vosotros porque creo que el tema del que vamos a hablar es un tema muy importante. Es un tema que normalmente aparece en los periódicos, en los telediarios. Normalmente se les dedica un día, pero no nos damos mucha cuenta de cómo afecta al día a día, a las cuestiones diarias, en la medida en la que los derechos, y no solamente los derechos normales, los derechos que estamos acostumbrados a ver, sino un tipo de derechos que suenan mucho, pero que normalmente no sabemos cómo están en nuestra vida diaria. Si yo os preguntase ¿qué entendéis por derechos humanos? Pues pocos de los que están aquí o ninguno me diría que está en contra de los derechos humanos. ¿Hay alguno aquí que esté en contra de los derechos humanos? Bueno, hay uno, pero tiene trampa porque es un experto ya, me han dicho antes de entrar en la conferencia. Nosotros habitualmente hablamos de derechos. Estamos habituados a decir no hay derecho a que no me dejen examinarme otra vez, no hay derecho a que mi padre no me dé más dinero para salir este fin de semana, no hay derecho a... Continuamente hablamos de derechos, pero esos derechos, ¿qué nos reportan a nosotros? Tenemos obligaciones también, nos afectan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso durmiendo. El derecho nos afecta, nos levantamos, compramos un ticket del metro, usamos nuestro abono de transporte, llegamos o sacamos cualquier tipo de documento,
estamos afectados todos los días por una serie de derechos. Todos los días, en casi todos los momentos. Y esos derechos de los que hablamos, en los que nos rodean, tienen a veces como un apellido especial. No es un derecho, pues, a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a no pasar hambre, el derecho a la educación, sino que tienen un apellido que los une a todos. Es como una familia de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Los derechos humanos. Y entonces, eso que al principio nos dice, nadie está en contra, salvo uno, ¿no? Gair se llama, ¿no? Te llamas. Salvo uno, nadie está en contra, en principio, de los derechos humanos. Y si yo os pregunto cuáles son los derechos humanos de la declaración que hoy estamos recordando, la del 10 de diciembre del 48, pues a lo mejor no nos acordamos de muchos, pero nadie está en contra de esos derechos humanos. Es un poco mágico, ¿no? No sé cuáles son, pero en principio es que los derechos humanos, decirme algo en contra de los derechos humanos, ¿y por qué es esto? Bueno, pues porque durante la historia, y muy reciente, parece que los derechos humanos han existido siempre, ¿no? Es muy reciente en la historia. Cuando nos hemos encontrado con ellos, ha sido de una manera, pues si en la historia de la humanidad resulta que durase un año, pues nos hemos encontrado el 31 de diciembre a las 10 de la tarde, más o menos, o a las 10 de la noche. Es decir, en la mayor parte de la historia no ha habido un reconocimiento de los derechos humanos. Esto significa que nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos no tuvieron derechos humanos, no eran personas que fueran alguien que mereciera tenerlos. No, probablemente sí. Lo que pasa es que no había un sistema, unos derechos reconocidos que me permitieran a mí decir un día, oiga, usted está vulnerando, está no reconociendo, está pisando un derecho que me corresponde. Eso es muy reciente. Y no se ha logrado porque de pronto un día la gente se ha despertado y ha dicho, vamos a reconocer los derechos humanos, que ya está bien de que haya esclavos, que ya está bien de que la gente pase hambre, ya está bien que las mujeres no pudieran ir a la universidad, ya está bien que las personas de diferentes razas no pudieran tener un trabajo remunerado o ir, por supuesto, a la universidad. Esto que os parece obvio, hasta hace muy poco tiempo no lo era. Las mujeres no podían ir a la Biblioteca Nacional, las mujeres no podían ir a la Biblioteca Nacional, iban los domingos, y porque no les dejaban entrar. Yo sé que vosotros vais todos los días a la Biblioteca Nacional. O sea, yo sé que entre una entrada para ir al Bernabéu o a la Biblioteca Nacional, yo sé que vosotros iríais a la Biblioteca Nacional. Pero la mitad de las personas que están aquí no podría entrar. Hasta hace 150 años, sencillamente porque eran mujeres. Eso es, nada más. Imaginaros que no os dejaran ser del único equipo bueno que se puede ser, que es del Real Madrid. Supongo que sean todos aquí del Real Madrid. Imaginaros que no os dejasen entrar en el Bernabéu por ser mujeres, por ejemplo. Bueno, pues en algo que es mucho más serio, el fútbol es serio, pero es bastante más serio, ocurre que hace no mucho tiempo, en el 48, que para vosotros parece la prehistoria, ¿no? Pero en la historia de la humanidad es nada. Unos señores se pusieron de acuerdo para hacer un texto que hoy nos parece elemental, que tiene derechos como, por ejemplo, los hombres nacen y permanecen libres. Bueno, parece que todos en principio somos libres. Esto es muy reciente, declaración de 1789, la Declaración de los Derechos Humanos en Francia. Derechos que nos parecen evidentes no lo eran, y sobre todo a mí no me permitían exigir nada porque sencillamente no estaban reconocidos. ¿Y dónde no estaban reconocidos? Pues en la mayoría de los países. Y una organización que es la organización, primero de la Sociedad de Naciones y después Naciones Unidas a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ponen de acuerdo
primero con una comisión en el 46 y después en el 48, para redactar 30 artículos, que es lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. En el ámbito internacional no es como en el ámbito nacional. Tenemos derechos y obligaciones. Si yo quiero, si yo no, digo, mira, no me apetece este año hacer la declaración de la renta. Bueno, la tengo que hacer, soy ciudadano español y no me gusta mucho pagar, pero hay que pagar para que podamos tener unos determinados servicios, ¿no? No me lo planteo. Sin embargo, en Naciones Unidas desarrollaron un documento que no dependía de que a mí me gustase o no, sino que de los diferentes países dijeran, a mí me gusta esto. No estoy totalmente de acuerdo, pero voy a firmar esto. Y, curiosamente, 48 países se pusieron, los que en ese momento estaban, o hay 191 países, pero en ese momento 48 países se ponen de acuerdo para firmar esta declaración. Algunos se abstienen, pero nadie vota en contra. Y durante 2 años ese documento, que tiene muchos problemas, porque algunos países lo entienden de una manera, otros lo entienden de otra, dan a luz un documento que no es obligatorio directamente para los países, porque en el derecho internacional no funciona así. Depende de que los países después digan, yo estoy de acuerdo, y en sus constituciones, en sus derechos, los incluyan. Por el hecho de estar en la declaración, yo no tengo derecho a nada. Pero fue un paso muy importante, un paso en el cual esos derechos, que pueden parecernos muy bonitos, pero que no se traducían en que yo tuviera la exigencia de nada, se convierten en una declaración. Y estos países son motores de esta declaración, que después sí que se convierte en algo más, digamos que me obliga a más. Son pactos internacionales. Y ya aparecen, citando a esta declaración, unos pactos internacionales 20 años o 18 años más tarde, en el 66, que ya empieza a obligar a países, ¿en qué materias? Pues, por ejemplo, en la discriminación de la mujer, por ejemplo, para abolir la tortura, para que a mí no me torturen en una comisaría, en un cuartel, en cualquier parte del mundo, sobre todo de los países que firman esos pactos, para evitar que personas que tienen una determinada discapacidad sean tratadas como si valieran menos que otras. Pactos que ya hacen a que los países digan, bueno, si yo me quedo fuera, a mí me van a decir, ¿por qué usted no firma esto? ¿Por qué usted no se compromete con el resto de los países? No tenían por qué hacerlo. Y sin embargo, hay diferentes ideas que van triunfando, que tienen muchísimas dificultades. Esto no es fácil. Hay muchos estados que tienen muchos intereses, grupos que tienen intereses en que estos derechos no vayan muy lejos. ¿Por qué? Pues porque si me ponen en un lado unos determinados intereses, voy a ganar dinero con que niños estén trabajando en condiciones pésimas y yo no tengo que pagarles mucho porque no hay ningún derecho, porque no hay una legislación que los apoye. ¿Por qué voy a darle más dinero? Voy a ganar más dinero cuando estos niños están, como están hoy, trabajando en minas de sal, en Tamanrasset, en África, o en cualquier parte del mundo. O están en situaciones infrahumanas, en una fábrica, trabajando 12 o 14 horas, sin un salario o dándoles cualquier cosa a cambio. ¿Por qué voy a perder yo la oportunidad de seguir ganando dinero si soy un empresario que ofrece un buen producto? ¿Por qué voy a pagar más? Determinados documentos, obligaciones, exigencias, toma de conciencia, la consideración de que no nos es ajeno lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, hacen que empecemos a pensar que no solamente hay buenos deseos, sino que hay herramientas. El derecho no es la solución para todo. Por mucho que tenga un derecho al trabajo, a una vivienda, no tengo trabajo o una vivienda. Pero el hecho de que yo esté
impulsando, sensibilizando a la gente de que es importante, es una pieza muy importante de un puzzle más amplio. Sabemos que estamos viviendo en un periodo de crisis. Lo que para nosotros es una crisis es lo habitual en muchas partes del mundo. Que nosotros nos sintamos hermanados o que tengamos conciencia de una relación con alguien que no conocemos, es porque entre esas personas y nosotros hay algo en común. Si yo os preguntara qué es el elemento común que nos une con las personas de todo este conglomerado de países, desde Timor Oriental hasta Ecuador, desde Canadá hasta Senegal, ¿qué es lo que nos hace comunes? Si yo os preguntase, decidme qué es lo que a mí me hace igual a esas personas, ¿qué me diríais? Una sola respuesta. Alguien que me diga qué es lo que me hace común. Sí. Una especie, seres humanos. Y el ser humano es algo que parece obvio, pero no lo es. La mayor parte de la historia de la humanidad, eso que acaba de decir vuestro compañero, no es relevante. ¿Por qué? Porque una persona de otra raza, en la mayor parte de las culturas, de la dominante, no era considerado ser humano. Porque en una de las culturas más importantes, el nacimiento de la democracia, en Grecia, el 30% o el 40% no eran seres humanos, eran esclavos, es decir, cosas. Y la esclavitud, durante un tiempo, sirvió como avance. ¿Por qué? Porque yo me comía al enemigo, necesitaba su espíritu en alguna de las tribus, lo devoraba. La esclavitud fue un avance, porque seguía vivo, pero después la esclavitud ya no era un avance. ¿Por qué? Porque había un elemento común, que es la dignidad. Ese ser humano tiene dignidad, y empezamos a sospechar que esa dignidad es el motor de los derechos que aparecen en una declaración, en otra, en algo que no se puede postergar. Yo os diría, ¿los blancos son iguales que los negros? ¿Qué me diríais? ¿Sí? Yo creo que no. Miraos bien, no somos iguales. ¿Las mujeres son iguales que los hombres? No, ¿verdad? Miraos bien, no somos iguales. ¿Los musulmanes son iguales que los cristianos? ¿Sí? ¿Así? ¿Celebran sus mismas fiestas? ¿Comen los mismos alimentos? ¿Tenemos las mismas...? Parece que no. Pero mi pregunta ¿es relevante? ¿Es relevante? ¿Es importante esta diferencia para que nosotros, a la hora de darles un trabajo, a la hora de darles un salario diferente si ocupan el mismo trabajo, ¿es relevante que sea un hombre o una mujer el que lo ocupe? ¿Es relevante que yo pregunte si es un hombre o una mujer cuando tengo que poner una nota a la hora de calificar mejor o peor? ¿Es relevante que yo pregunte por su religión a la hora de admitirla en mi clase o a la hora de entrar en esta charla? No es relevante. Esa es una de las ideas de la dignidad. La Declaración de los Derechos Humanos está basada en que ese elemento común, en algo que nos une como seres humanos, nos ha dado una dignidad. Y a partir de esa dignidad, en la Declaración de los Derechos del Hombre, en los derechos del ciudadano, y después todos los textos posteriores, aparecen una serie de derechos. Si os fijáis, o si tenéis curiosidad por leer la declaración, ahora no la podemos leer porque no tenemos tiempo, hay una serie de grupos de derechos. Derechos que son, teniendo en cuenta que las personas forman parte de diferentes grupos. Vosotros mismos formáis parte de diferentes grupos. Sois ciudadanos de un país, tenéis una nacionalidad, formáis parte de una familia, estáis dentro de un instituto. Como miembros de la familia tenéis derechos. Si sois parte de un determinado colectivo, tenéis derechos y obligaciones. Formáis parte de grupos. En ese nivel, la Declaración de los Derechos del Hombre, de los derechos de los derechos humanos, os
ofrecen una serie de derechos que consideran que esas personas están divididas como en diferentes, que tienen diferentes características. Por ejemplo, determinados derechos y libertades de orden personal. El artículo 1 dice: los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. El artículo 2 dice: toda persona tiene derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión. Es en función de esa característica personal cuando recibimos y también nos convertimos en sujetos que pueden impulsar esos derechos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Son derechos que corresponden a un bloque en consideración de que somos personas y que tenemos unas determinadas necesidades en sentido y libertades. Otro grupo de derechos aparecen en relación con el grupo en el que formamos. Por ejemplo, del artículo 12 al 17. Nadie será objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Es decir, no pueden entrar impunemente en tus comunicaciones, en tu casa, sin una orden de un juez. Lo que se llama la inviolabilidad del domicilio. Esto parece obvio, la mayor parte de la historia no lo ha sido así. Es porque formamos parte de algo que tiene su intimidad. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, a disfrutar de él en cualquier país. O, por ejemplo, tenemos derecho a la nacionalidad. Nosotros circulamos en la mayor parte de las ocasiones con un DNI en el bolsillo. Hay mucha gente que sale atemorizada a la calle porque sabe que no tener ese documento les convierte en otra cosa. Los derechos en muchas ocasiones se convierten en derechos de ciudadanos y los ciudadanos, si no forman parte de ese núcleo, resulta que tienen problemas. Lo que para nosotros es habitual, resulta que es en muchas ocasiones la puerta de entrada para poder disfrutar de otros derechos. Dejadme que os cuente una cuestión personal, profesional. Hace unos años hicimos un proyecto en Guatemala para darle documentación a población indígena y desplazados por la guerrilla. Hablando con el Ministerio del Interior, quien era responsable, era un proyecto de la Unión Europea, pensábamos que encontrábamos gente que nos iba a decir: gracias por la ayuda, vamos a dar un documento a esta persona. ¿Para qué vamos a dar un documento? Bueno, pues esta es la pregunta que me hizo el ministro del Interior de ese país, en Guatemala. ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué tontería es esta? Esta tontería servía para que una población, por ejemplo, con el 60 y tantos % de población indígena, pudiera tener una cédula de identidad, nuestro DNI, y eso le permitía, primero, ser identificado, tener derecho a que si estás trabajando no te paguen con cualquier cosa si te pagan, o te den 2 gallinas y un saco de trigo, sino que tienes tus derechos y que además puedas reclamar si has sido vulnerado en cualquiera de esos derechos. Es como la puerta de entrada, un pequeño papelito. Esto es totalmente revolucionario en ese momento y lo sigue siendo en la mayor parte del mundo. O personas que son expulsadas del país porque no tienen un contrato de trabajo y el contrato de trabajo no le da el derecho a la residencia y la residencia le da el derecho a gozar de estos derechos. Algo que en el 48 era revolucionario, permitidme que os diga que sigue siéndolo ahora. Porque estos derechos, y algunos que os voy a comentar más, no aparecen de pronto, no lo trae un extraterrestre y dice ya los tenéis, sino que ha sido el fruto de un trabajo y de una concienciación, algo que no se tiene por el hecho de que sea evidente, no. Es un trabajo que ha logrado, después, en ese bloque que os contaba antes y algunos otros más, entrar en la legislación de otros países. ¿Por qué? En la nuestra, por ejemplo, en España. Nosotros teníamos una dictadura, no teníamos una constitución como la tenemos ahora. En el 78 hay una constitución y ahí hay un bloque de derechos fundamentales. Ese bloque de derechos fundamentales
igual que en otras constituciones de nuestro entorno, en Alemania, en Francia, en Portugal, en Italia, incorporaron unos derechos fundamentales. Algo que ya no es algo que contamos, ¡ah, qué bonito!, qué interesante, sino algo que nos da garantías, que nosotros podemos ir a un juez, que podemos llevar delante de un tribunal a alguien que vulnera esos derechos. Y aparecieron en un artículo que es el artículo 1.1 de la Constitución y luego en unos derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales, aparte de ser algo que respeta nuestra dignidad, se concreta en derechos que yo puedo reclamar delante de un juez, que no es solamente una conversación de qué mal me han tratado, qué pena que no haya esto, qué derecho, sino que este artículo antes, que es el artículo 14 en nuestra Constitución, dice que no nos pueden hacer una discriminación por razón de raza, de sexo, de lo que pensemos, que no nos pueden detener por la calle o que no nos pueden meter en la cárcel sin un juicio, o que no nos digan de qué se nos acusa, o que no se nos puede torturar por el derecho que pueda tener una determinada autoridad a obtener la verdad de lo que hemos hecho. A que tengamos un abogado que nos defienda si yo no puedo pagarme uno propio. Todos estos derechos son derechos como para proteger un ámbito de libertad, es decir, derechos que yo puedo reclamar. Es lo que algunos autores llaman la libertad negativa. Alguien no va a entrar en mi campo de acción, alguien me va a respetar. Pero es que resulta que hay otro tipo de derechos también. Algo que me dice, no solamente es que a mí me respeten, o que no entren en mi casa, o que yo pueda tener libertad para circular, entrar o salir de mi casa, o que no entren, que me respeten. Es que hay otro tipo de derechos, que se llaman los derechos económicos, sociales y culturales, que ya no dependen de que el Estado o los otros no entren, sino que se llama algo que es complementario, que no tiene por qué negar lo anterior, que es la libertad positiva. Yo ya le pido a otro, le pido al Estado que intervenga, que me permita tener el ¿qué? Derecho a la educación, que os permite ir al instituto, que tengamos un sistema de sanidad, la educación, la sanidad. Eso no se logra solamente para preservar un ámbito de intimidad, que me respeten. Eso se hace porque alguien se ha comprometido, y todos como sociedad, en que esos derechos implican a terceros. Y tengo, gracias a esos textos, la obligación de defenderlos y, sobre todo, el derecho a exigirlo. Si a mí no me escolarizan, si yo no voy a un centro de sanidad y no recibo esa asistencia, yo no me cabe solamente quejarme, qué malos son, fíjate, con la crisis. No, es un derecho. Y ese derecho se arma porque ese Estado interviene, porque la sociedad, que somos todos, nos damos recursos para hacerlo. Y esto está en los derechos económicos, sociales y culturales. Primero en la declaración de la Asamblea, después en un pacto internacional, concretando ya en 1966 los derechos económicos, sociales y culturales. Y después en las constituciones, que gracias a esa toma de conciencia y que esos estados firman esos pactos y que después lo incluyen en las constituciones, aparece el derecho a la educación, un derecho fundamental, una línea roja, una línea que si alguien quiere traspasar va a tener que enfrentarse con este texto y con la Constitución española, que incluye, gracias a esa tradición, a ese acuerdo, una protección y una obligación por parte del Estado y de todos nosotros. Eso es un derecho fundamental. No es solamente un texto, que es muy importante en una declaración en las Naciones Unidas, sino también forma parte de la traducción, un pacto internacional, un Estado que firma ese pacto internacional, se compromete, lo incluye en su Constitución y lo convierte en derecho propio. Esto no es así siempre, no ha sido así siempre. Hemos vivido una época, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde el acuerdo, llevarlo a los textos, las garantías y la sensibilización, ha hecho una época probablemente la más próspera
en Europa, en Occidente y en una gran parte del mundo. Pero esto no es irreversible, perdón, puede ser irreversible, tiene marcha atrás. No solamente depende de la respuesta de estos textos, depende también de que nos olvidemos de que los poderes públicos, todos nosotros desde abajo, a la hora de actuar, de colaborar y también de exigir, no perdamos ese tren. Es un tren hecho de esfuerzo, de recursos económicos puestos a disposición de una sociedad con los impuestos de todos, con una idea solidaria. No solamente es lo que se llama el derecho al desarrollo, la cooperación, en la que mis compañeros van a hablar también. Esa noción de que no solamente es el señor de al lado el que comparte conmigo la dignidad, sino que formamos parte, no solamente para comprar por Internet, no solamente para bajarnos juegos, no solamente para saber que podemos estar jugando con una persona del otro lado del mundo, ese mundo conectado por Internet, sino para que sepamos que esos problemas son los mismos problemas o mucho más graves que están afectando a personas de una manera muchísimo más grave que la que nos está afectando a nosotros con los problemas graves que tenemos también. Y esos derechos forman una de las piezas fundamentales que si no lo conservamos, no lo implementamos, no lo desarrollamos y no lo mantenemos, es no el puzzle entero, pero una pieza muy importante. Ya me callo. Los bloques son derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y se traducen en esa... yo creo que voy a tener que acabar ya. ¿No? Muy bien, muy bien. Entonces, lo que a mí me gustaría, y voy acabando, y acabo, es deciros que todas estas piezas son importantes, no son las únicas. En la declaración de la Asamblea es algo que no es una cosa solamente para conmemorar muy bonita, sino que dio pie a lo que en pactos internacionales de discriminación en contra de la violencia de la mujer, contra la tortura, contra la pena de muerte, con la abolición de determinadas cosas, son caminos para hacer, que se tradujo en pactos internacionales y en las constituciones como la Constitución que nosotros tenemos, que no basta, pero que es imprescindible para construir todo ese entramado que nos permite limitar, implicarnos, desarrollar. Hay otras piezas, sí. Hay otras organizaciones, sí. Hay organizaciones que colaboran. Hay otras organizaciones, es importante también que en este texto nos demos cuenta de que las estructuras sociales, esas estructuras en las que estamos implicados, también son relevantes si no respetan o, por ejemplo, actúan. Hay bancos que ayudan a la gente, pero hay bancos que no son tan solidarios con la gente. Hay personas, organizaciones o medios de comunicación que actúan de manera responsable y sensibilizan. Hay personas, organizaciones o medios de comunicación o instituciones que no tienen responsabilidad, que hacen determinadas cosas y que nosotros no podemos votarles o exigir, que están como por fuera del derecho, que resulta que se escapan a determinadas responsabilidades que sí que pedimos nosotros a nuestros políticos, que pedimos a las personas que se presentan en unas elecciones, que tienen que defender un programa y que también a través de organizaciones o de movimientos muy interesantes como el 15M, desde mi punto de vista, permiten a las personas decir que no es una cuestión ajena la de implicarse, sino que es una construcción de todos. El derecho sirve para llamar la atención, para exigir y para dar herramientas para hacer que personas que actúan y que tienen influencia después sean responsables de lo que hacen. Esto no es todo, el camino es muy largo, hay otras piezas implicadas. La tarea que hacen en los institutos vuestros profesores es una tarea única, permiten la educación, con puestos que cuestan mucho más de lo que podemos pagar como familia o como personas. Y eso es un esfuerzo colectivo. La educación es la base. A vosotros os pueden quitar la chaqueta que lleváis, os pueden quitar la cartera,
Os pueden quitar vuestros magníficos o no tan magníficos teléfonos móvil, tabletas, etcétera. Lo que no os pueden quitar es lo que habéis leído, vuestras ideas y las ganas y el esfuerzo que estáis haciendo y en la educación. Ese derecho se construye con unas garantías. La sanidad, todo el esfuerzo que podemos hacer concretándolo en determinados derechos son textos, pero si se convierten solo en papel mojado, no solamente no hemos avanzado, sino que podemos tener la tentación de que esto es tan obvio que se va a respetar siempre, y no es así. Solamente con el esfuerzo, con la implicación, la sensibilidad y hacer valer las consecuencias de todo esto, con los derechos y con nuestras obligaciones, podemos hacer que este texto que conmemoramos hoy no sea solamente un papel o una manera de no tener clase hoy en el instituto, sino que sea todo un auténtico reto, y hoy más que nunca. Y rendir homenaje a las personas que, para que nosotros gocemos de aquello que nos parece obvio, han dejado mucho esfuerzo, incluso la vida. Que lo que a nosotros nos parece elemental, hay personas en la mayor parte del mundo que no lo tienen. Para que ese sentimiento de dignidad humana que recoge en este texto sea no solamente patrimonio, sino algo que defendamos en nuestra vida diaria y forme parte de nuestra dignidad y nuestra defensa, es para lo que hoy creo que tiene sentido seguir conmemorando este texto, los pactos, nuestra Constitución y el esfuerzo y los derechos que devienen de ella. Gracias. Bueno, muchas gracias. Damos paso ahora a la charla que nos van a dar don Juan Iglesias y Carlos Prieto. Sí, yo creo que como no. Bueno, buenos días. La ponencia que vamos a hacer la vamos a dividir en dos partes. Yo voy a hablar esta primera parte y después mi compañero Carlos, también de la Universidad de Comillas, hablará la segunda sobre qué hacer a partir de la situación actual de vulneración de los derechos humanos. En el año 98 se cumplía el 50 aniversario. Tengo que dar las gracias a Ángel por haber introducido toda cuestión y recojo el hilo donde él lo ha dejado. Se cumplía el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y para conmemorarlo se hicieron muchas cosas. Una de las cosas que se hicieron en España es el guión de una película. Y os quería contar algo sobre esa película y a partir de eso contaros la experiencia de tres jóvenes un poco mayores que vosotros en situaciones de vulnerabilidad o de violación de los derechos humanos en el mundo. ¿Por qué he elegido esa película? No sé si os suenan Querejeta, Fernando León de Aranoa y Javier Corcuera. Son tres guionistas, productores y directores de cine en España. Entonces les pidieron y ellos tenían la idea de conmemorar los derechos humanos o celebrar el 50 aniversario de los derechos humanos. Y se pusieron con el guión. En principio querían recoger una historia que hablara del avance de los derechos humanos en estos 50 años, avance que es o que ha sido sustancial en las sociedades desarrolladas. Es decir, en Europa, por ejemplo, y desde luego en España. Si uno echa la vista 50 años atrás, cómo era España y cómo era en el 98, se había producido sin duda un avance en los derechos humanos. Pero ellos querían recalcar la idea de que los derechos humanos es una declaración universal, es decir, que los derechos humanos no se trata de conseguirlos en un sitio, sino que, y más hoy en día, o son universales o no lo van a ser para nadie. Y esto también lo estamos viendo en España ahora. O los derechos humanos son universales y son para todo el mundo, o no van a ser para nadie. Y querían recalcar esta idea. Y después querían recalcar la idea de aquello que no se había conseguido, aquellas situaciones donde todavía no son reales los derechos humanos, donde existen violaciones permanentes a los derechos humanos. Y construyeron el guión de la película. Es una película que os recomiendo, es una película lenta, pero muy interesante. Es una película que se llama La espalda del mundo y que habla de la historia de tres personajes. Un niño
con una camiseta del Real Madrid, que trabaja de picapedrero en las afueras de Lima, en un barrio de chabolas, por decir que esos son chabolas, y trabaja, desde que tiene 6 años, trabaja picando piedra y va a la escuela cuando puede. Es la historia de Guinder, que trabaja en Lima con otros miles de niños en el tema de la piedra o en el tema del mercadillo informal durante todo el día. Es la historia de un diputado kurdo que fue condenado a la cárcel por manifestar su opinión favorable al Estado kurdo. El Estado kurdo es una zona dentro de Turquía, pero que comparte con otros países árabes, que no tiene reconocido el derecho de independencia y que esta persona termina yendo a la cárcel por hablar y defender el idioma kurdo. Y no solo le condenan a él, sino que a su mujer es condenada también a 20 años por jurar la Constitución turca en kurdo. Solo por eso es condenada a la cárcel durante 20 años y cuenta la historia de él exiliado en Suecia, de su mujer, de su familia, de sus relaciones. Y por último es la historia de Thomas Miller, que es la historia de un afroamericano que a lo mejor lo habéis visto, que está en el corredor de la muerte y que es condenado a pena de muerte y que está durante 10 años en el corredor de la muerte y ve pasar, se hace amigo, claro, 10 años, se hace amigo de toda la gente que pasa por el corredor y que termina muriendo. Y entonces habla de su experiencia, de cómo es vivir y estar en ese corredor de la muerte, haciéndote amigo de gente, amigo íntimo además, de gente que sabes que va a morir en el corto plazo. Bueno, pues cuentan estas 3 historias. ¿Y por qué esa metáfora de la espalda del mundo? Pues ellos lo que dicen es que hoy más que nunca necesitamos mirar aquello que está a la espalda de nuestra realidad, aquello que está invisible, que está callado, que está eclipsado, que es oscuro, que no vemos, que está en sombra y que constituyen violaciones a los derechos humanos reales, concretas, que no son artículos, que no son derechos, sino que constituyen violaciones a los derechos humanos reales y concretas en gente concreta con nombre concreto. Y que nosotros somos coetáneos de ello. Está a miles de kilómetros aquí, pero está al lado, ¿sí? Y que vivimos y convivimos con esas realidades. ¿Y por qué? Porque dicen que contemplar esas realidades y mirarlas de cerca nos hace cambiar no solo nuestra perspectiva individual sobre las cosas. Y os contaré alguna anécdota de gente joven cooperante que ha ido a estos sitios, sino que nos permite pensar nuestra realidad, nuestras aspiraciones, nuestras demandas políticas, nuestra sociedad, lo que queremos ser, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo y social, hacen relativizarlo y pensarlo desde esas situaciones. Y también porque la gente que está en esas situaciones, y esto sí lo habréis experimentado alguna vez en vuestra vida, y sí lo experimentáis si veis la película, la gente que está en esas situaciones termina contándote cosas a ti, ¿sí? Terminan mirándonos ellos a nosotros y contándonos cosas sobre su realidad, su vida, su esfuerzo y sus oportunidades. Queríamos haceros viajar por 3 experiencias de cooperación, son 3 historias, las voy a contar rápido. 3 historias de 3 personas jóvenes, 25 o 24 años, un poquito más que vosotros, que hicieron sus estudios en la universidad y que decidieron, algunos contra la voluntad paterna y materna, hacer estudios en Cooperación Internacional al Desarrollo. Hicieron el máster de Cooperación Internacional al Desarrollo, que es 1 año, y al terminar el máster se fueron a realidades del tercer mundo. Os quiero contar la historia de estas 3 personas, que es la historia de todos los años. La gente termina y se va, y se reparte por el mundo y aparecen mandando y contándonos las historias. Carlos ha estado con ellos hace poco, con gente que ha estado en Chile, y contándonos las historias de sus experiencias y de las experiencias que han tenido en estos países. Gente como vosotros, gente que vive en un entorno más o menos desarrollado, con ciertas facilidades, donde todos estos derechos de educación, etcétera, están más o menos garantizados y donde viven una realidad de bienestar. Ahora con la crisis esto está en crisis, pero acostumbrados a una realidad más o menos fácil. La primera chica es Manuela. Si me puedes poner el mapa de Liberia, por favor. Manuela es una chica... Esta no es Manuela. Este es el mapa de... Manuela
siquiera es el mapa de Manuela. Manuela es una chica de Valencia que estudió el máster contra la voluntad de sus padres. Ella había hecho estudios en económicas, empresariales y derecho, tenía un futuro prometedor por delante, iba a ganar mucho dinero, iba a tener una carrera exitosa porque era una chica muy buena en estudios y decidió que lo suyo era cooperación internacional, contra el enfado de sus padres. De hecho, se vino a Madrid y se pagó ella el máster de cooperación. Bien, Manuela durante el máster no fue bien porque tuvo problemas, encontró novio, se fue dispersando. Era y es una chica muy guapa, una chica alta y guapa, de muy buen ver. Y, digo, lo cuento porque es importante. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que a mediados del máster, un máster que no está llevando bien, recibió una oferta para trabajar con el Servicio Jesuita de Refugiados, que es una organización internacional que se dedica a atender a refugiados por todo el mundo. Refugiados y desplazados por causas de violencia, de guerra, de conflicto, de hambre, de catástrofe. Y entonces recibe la oferta, pasa el primer corte, pasa el segundo y a mí me llaman porque la ven bastante inmadura para irse a un contexto de estos. Yo les cuento mi opinión de Manuela y les digo que ciertamente hay un cierto grado de inmadurez, pero que es una apuesta, que ella es una persona trabajadora, que creo que lo puede hacer bien, total que la cogen y la llevan para allá. ¿Dónde se la llevan? Se la llevan a Liberia, arriba, al condado de Nimba, en una localidad agrícola, de pobreza extrema, ¿sí? Donde la gente vive en cabañas, en chamizos, duermen en el suelo y la economía es de subsistencia. Bueno, pues para allá se la llevan. Y se la llevan a un lugar que está pegado a la selva y donde en ese momento Liberia ha tenido una guerra civil de 14 años cruentísima, ahora os contaré alguna cosa, y hay un flujo de gente que viene, que se había ido del país y que regresa, gente que se había refugiado en la selva durante 14 años y que regresa a su comunidad de origen, y desplazados internos que se habían ido a otro sitio y regresan. Y también gente de otros países que por conflictos bélicos estaban saliendo y abandonando sus casas con lo primero que tenían y llegaban a este condado porque había proyectos de atención a refugiados. Pues allí va. El proyecto es socioeducativo. De lo que se trata es de reconstruir. Cuando dice socioeducativo, bueno, pues no, se trataba de reconstruir la escuela porque no había escuelas, habían sido destrozadas durante la guerra, convertidas en almacenes de armamento o en cabañas militares. Había que reconstruir la escuela, volver a subir las escuelas, poner el mobiliario, organizar la venida al colegio de los niños y, como sabéis, que también está pasando, bueno, y como sabéis, tratar de organizar la comida. Uno de los enganches en estas comunidades para que los niños vengan es que haya comida en el colegio. Y se va Manuela. Lo primero que hace al llegar es alucinar porque ella nunca había estado en un país africano o en un país en desarrollo, en un país del tercer mundo. La recogen en el aeropuerto, la meten en un transporte y la llevan al condado. Tardan, lo que aquí tardaríamos 4 horas, allí tardan 48 horas en llegar. Llega y esa noche la dejan, la persona que la recibía está enferma, no la puede recibir y la dejan en una cabaña sola, en mitad, pegada a la selva, en mitad del África perdida. Manuela se pasa llorando 36 horas de reloj, 36 horas sin querer salir de la habitación, ¿Por qué? Porque le tenía absolutamente desbordada esa realidad y lo que había ido viendo y percibiendo. Y sale porque se hace amigo de un liberiano. El liberiano se llama Sar, yo os cuento la historia porque ella la ha contado también. Sar es su amigo liberiano, es un hombre viejo de 42 años, cuya historia es la siguiente. Liberia tiene una guerra civil, ya os he dicho, de 14 años, ahora os contaré algún detalle, por el control de diamantes, por el control del Estado y a partir del control del Estado de diamantes, acero y caucho. ¿Sí? Las ruedas de la Fórmula 1 proceden de una gran fábrica o de una gran plantación de caucho que hay
en Liberia, donde se extrae el caucho y después se exporta a los países desarrollados. Bueno, pues la historia de Sar es que una noche llega la guerrilla, lo sacan de su casa, él tiene 9 hijos y lo sacan a él, a sus 9 hijos y a su mujer. Y entonces, primero le dicen que elija a quiénes de sus hijos deben morir. Esto es una historia muy común en Liberia durante esos 14 años. Y le preguntan, solo la mitad de tus hijos van a salvarse, los otros van a morir. Elige a quienes salvas. Él se niega, dice que es él el que debe morir, y entonces la guerrilla, por pertenecer a una etnia, había apoyado en unas elecciones locales a otro. La guerrilla, que también tiene su historia además, de violencia, los mismos que disparan tienen también su historia de violencia. La guerrilla o las personas que en ese momento llevaban las armas, muchos niños jóvenes de 16 años, matan a los 9 hijos delante de él y matan a su mujer delante de él. Esto era una historia bastante común en esos momentos en Liberia. Lo matan y le dicen que lo dejan vivo para que recuerde siempre quién es él que manda en su país y en su tierra. Sar se va a la selva y sobrevive en la selva durante 8 años, y cuando regresa no está loco de atar, pero ha perdido la cabeza. El sufrimiento de aquella escena es un sufrimiento que le hace perder la cabeza, pero decide regresar cuando hay noticias de esperanza, cuando la guerra se para, decide regresar. Y entonces Sar es el que va a por Manuela, el que la saca de paseo y el que le hace y le presenta el pueblo y la situación a ella. De Liberia, contaros pocas cosas. Sí que es un país profundamente subdesarrollado, es un país que vive para el exterior, vende 3 cosas, ¿sí? Fuera, que es el acero, que son los diamantes y que es el caucho. El resto de la economía está desarticulada, en pleno proceso de crisis. Nadie se ha encargado, además, de hacer planes de desarrollo para todo el mundo, solo están encargados. Y os quiero poner un ejemplo. Si pensáis en la red de tren en Madrid o en Leganés o en España, es una red circular y radial, ¿no? Hay tren que va de Leganés a Madrid, de Leganés a Getafe, de Madrid a La Coruña, porque el desarrollo de esa red está pensada para el conjunto de la población y para que la gente se transporte, consuma, trabaje, cree empresas, estudie a través de todo el conjunto. Si vais a Liberia y veis la red de tren, solo hay un tren, solo uno, y el tren va de las minas al puerto y del puerto a la metrópoli. Es decir, va por el caucho, saca el caucho de allí, lo lleva a la costa y lo manda. Ese es el único tren que hay en Liberia. Esa es, si queréis, una radiografía de cómo es el estado en Liberia. Y además, es un país que podría tener soberanía alimentaria, es decir, que podría alimentar a su población, pero para que os hagáis una idea, produce muchísimos alimentos y a la vez tiene que comprar comida del exterior y sufre permanentes crisis de hambre que llevan a la población a morir, en muchos casos, de hambre, cuando es un país que produce un montón de alimentos, pero los produce para venderlos a los países desarrollados. Bueno, la historia de Manuela es la historia de su trabajo durante 1 año y medio allí, y yo me la encontré al regresar. Ella estaba encantada, había aprendido muchísimo, sobre todo había aprendido de la gente, pero lo que más le llamaba la atención es que sobre esas historias de sufrimiento que ella había escuchado y había aprendido a escuchar y a llevar, es que había nacido una increíble esperanza de la gente por construir la escuela, por retomar los campos, por volver a construir comunidad, por apuntarse a talleres donde la gente estaban, aquellos que habían matado o que se habían matado entre sí en estas escaramuzas de la guerrilla, y se plantaban unos delante de otros intentando hacer procesos de reconciliación o de perdón entre ellos. Vino, y es cierto que es una mujer, cuando se fue, yo creo que era una joven todavía, cuando volvió era una mujer. Le había cambiado totalmente la perspectiva sobre la realidad, sobre el mundo, y ella decía que era mucho más feliz a pesar de todo el sufrimiento que había visto en primera persona. La segunda historia es la historia de Miguel, y es una historia que también os cuento muy rápido de... ¿Cómo?
Es la historia de Miguel. Miguel termina el máster y le ofrecen trabajar en Canarias atendiendo a los menores inmigrantes que en ese momento estaban llegando de los cayucos en África. ¿Sabéis lo que son los cayucos? Los cayucos, no sé si tienes alguna. Estos son. Bueno, estos son los cayucos, que son la embarcación pesquera clásica de esta parte de África. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había pasado en aquel momento? Que estaban llegando 10.000, 20.000, 30.000 personas en un año a las Canarias en estos cayucos. ¿Qué es lo que había pasado? Que Europa, a partir de los sucesos en Melilla, donde se concentraba alguna gente e intentaba saltar la valla para entrar en Europa, en busca de oportunidades, Europa se gasta muchísimo dinero, mucho más que cooperación ese año, en fortalecer sus fronteras exteriores. Eso es el Frontex, y el Frontex significa que empiezan a patrullar las costas, que empieza a haber escáner y radares para ver si la gente entra o no entra en Europa, y lo que hace es que la gente antes intentaba entrar desde Marruecos, ¿sí?, desde la costa norte de Marruecos, y va bajando por toda la costa de África, y termina saliendo de Senegal o de Gambia. Es decir, termina haciendo 8 días a mar abierto en esas embarcaciones. Y quiere llegar a Europa en busca de proyectos. En ese momento sabéis que en Europa hay una fortísima demanda de trabajadores extranjeros. Se necesita trabajo inmigrante o trabajo extranjero y una enorme demanda de trabajadores. Bien, pues Miguel lo que hace es entrar en contacto con estos menores, 14, 17 años, que han llegado a Europa en esos cayucos, y a través de ellos les cuenta la historia de su viaje, o accede a las historias de su viaje desde sus países de origen. Historias que tienen que ver con grandes caminatas a pie, con llegar a Mauritania o a Senegal y entrar en contacto con gente que les cruce hacia las Islas Canarias. En ese momento ya no van hacia el sur de España, sino que se van hacia las Canarias. ¿Qué historias le cuenta? Bueno, hay un vídeo de un reportero, un periodista francés que se sube a uno de los cayucos. Es un periodista que graba un documental con tipo mi cámara y yo, graba el documental, se sube y cuenta la historia del viaje. Claro, en el caso del francés hay truco, porque él lleva un GPS que le permite localizar, o sea, hacer una llamada y decir dónde están en caso de que la embarcación se pierda. Porque ¿qué es lo que pasaba y qué te contaban los menores? Y fijaros, antes de subiros a una de esas embarcaciones, ellos sabían que de 3, cada 3, si te lo contaban, cada 3 cayucos que salían, 1 llegaba, 2 no llegaban, ¿sí? Entonces tú pagas una millonada en salario local, pueden ser 600, 1.000 euros, que en salario local, en moneda local, son los ahorros de 10 o 15 años, por subirte a esta embarcación y saber que de los 3 que salen, 2 no llegan, 1 llega, 2 no llegan. Y los 2 que no llegan se pierden en el océano, ¿sí? De hecho, hubo noticias de que un cayuco con personas que salieron de Senegal llegó a Puerto Rico 6 meses después de haber partido a la costa africana. Pillaron mal la corriente, se desviaron, murieron todos y aparecieron completamente secados en el cayuco cuando llegaron a Puerto Rico. Y este periodista francés, os recomiendo el vídeo que está en la página de Televisión Española, cuenta la historia de estos inmigrantes africanos tratando de cruzar. De hecho, se pierden en alta mar. No hemos podido ver las imágenes, pero las imágenes, el viaje en cayucos, yo os recomiendo que lo veáis porque es estremecedor, ¿sí? No sé si habéis salido a mar abierta, pero la mar es colosal. Y es el miedo terrible, digo, es la desmesura con respecto a una pequeña embarcación repleta de gente donde no se pueden mover cada uno de sus sitios. Bien, estos se pierden porque se estropea el motor y se pierden. Es un motor muy básico, se le rompe y se pierden en el mar. Y tienen la suerte, hubieran muerto todos, tienen la suerte de que está el periodista francés y que pasa, llama por GPS y le recogen un barco. Pero también quiero contaros que hay una ley que pena a aquellos barcos que traen polizones y que sí ha ocurrido, y sabéis que ha ocurrido, y que también tiene que ver con los derechos humanos, y hay películas y documentales sobre esto, bueno, ya ha salido, ha ocurrido que embarcaciones han recogido a polizones y como la ley pena mucho al barco y tenían problemas económicos en algún caso,
ha habido embarcaciones que han tirado a los inmigrantes al agua, los han devuelto al agua y los han dejado a la deriva. Bueno, la historia de Miguel es la historia de trabajo con estos chavales durante un año en lo que él llamaba al principio orientación a la inserción socioprofesional. Entonces les hacía un curso de orientación y habilidades a la inserción socioprofesional. Y lo que él descubre a mitad de curso es que el único que había aprendido orientación a la inserción socioprofesional era él, ¿sí? Porque eran chavales con 14, 15, 16 años que tenían ya toda la historia del mundo sobre sus espaldas, la firme determinación de salir adelante y además el apoyo de toda su familia. La historia de estos menores y la historia de Miguel trabajando con ellos también habla de ese muro que hemos construido en Europa, en los países desarrollados. Es un muro que a veces no permite acceder a la riqueza, es un muro de protección de nuestro bienestar con respecto a otras zonas del mundo y de la gente que muere atravesando ese muro, ¿sí? No solo en las Canarias, no solo en Marruecos, sino en todas partes del mundo. La tercera historia, muy rápida, es la historia de Teresa, y ya termino. Teresa en el norte de Colombia, en una zona que se llama el Chocó, que es una zona de afrodescendientes, es decir, de esclavos africanos que fueron allí a vivir. ¿Qué es lo que pasa? Teresa termina el máster y se va para allá a trabajar en Brigadas de la Paz. ¿Qué misión tenían las Brigadas de la Paz allí? Tenían la misión de hacer de escudos humanos. Es decir, en esta zona lo que estaba pasando es que un grupo de terratenientes locales, amparados por un grupo de paramilitares dentro de un Estado moderno, como el colombiano, con democracia, pues había un grupo de terratenientes locales con paramilitares que querían coger las mejores tierras de esa zona para plantar palma de aceite. La palma de aceite es una de las plantas que se utilizan para biocombustibles, que es la nueva... Hay una fortísima demanda de buscar energías alternativas. Una de ellas es los biocombustibles, que se elaboran a través de, por ejemplo, la palma de aceite. Querían hacer una gran plantación de palma de aceite allí. Bueno, y lo que se encuentra en esa zona es que estos paramilitares han ido los últimos 5 años matando a las personas locales, las han ido sacando de sus casas y matando, para que abandonen esas tierras y se las cedan o vendan a estos grupos. ¿Qué es lo que iba a hacer Teresa allí? Pues iba a vivir en las familias, en las comunidades locales. ¿Por qué? Porque si hay una persona europea protegida por una organización internacional, los paramilitares no van a esa comunidad o en principio la respetan más. Y entonces fue a hacer de escudo humano y fue también a trabajar con mujeres que habían perdido a sus hijos, maridos, y a través de talleres de memoria, de recuperación de la memoria, porque la gente después de estas experiencias no quería hablar, no quería contar qué le había pasado, y lo que hace en estos talleres en los que trabajaba ella era facilitar, recordar o no dejar en el olvido la experiencia brutal de asesinatos, violencia, violaciones, y esto es con lo que ella se encuentra, trabaja y vive durante sus 2 años allí. Y aquí lo dejo y doy la palabra, o paso la palabra. Buenos días a todos. Voy a ser brevísimo para intentar acabar en tiempo. ¿Sí? ¿Puedes poner la presentación, por favor? Bueno, la idea de mi intervención, que de verdad será muy breve, era intentar reflexionar sobre qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer, si es que podemos hacer algo. Os adelanto que la respuesta es sí, para trabajar y defender esta cuestión de la que estamos hablando, que son los derechos humanos. Porque parece, y tiene cierto sentido que lo parezca, que en un contexto como el que nosotros vivimos, en un contexto de democracia, de libertades, que no siempre ha sido así, por cierto, yo creo que de esto nos tenemos que felicitar todos y todas, hay
este tema está razonablemente resuelto. Bueno, es verdad que está bastante más resuelto que en los casos que Juan ha estado contando. Es decir, por suerte no vivimos en un contexto en el que unos terratenientes tienen la capacidad para organizarse, para quedarse con unas tierras a base de amenazar la vida de las personas o algunas de las otras historias que Juan nos ha narrado. Pero no es tan verdad que no quede camino por recorrer, incluso en nuestro propio entorno más cercano, o en un entorno que ya es global en realidad, porque el mundo es un único mundo. Hablaban tanto Ángel como Juan de que si los derechos humanos no son para todos, no son verdad. Yo creo que esto es absolutamente cierto, y además en este mundo en el que las comunicaciones son instantáneas, en el que emigrar cuesta 10, 12 horas de un viaje en avión y no varios meses de viaje transatlántico como en el pasado, y en el que además todos vivimos en los países de todos. Yo creo que esta es una reflexión interesante, particularmente en estos momentos de crisis. En España ha sido y sigue siendo receptor de mucha migración internacional, pero en este momento somos un país que está sacando más gente del país de la que está viniendo. En este mundo los temas nos tocan a todos y además siempre hay cosas que defender. Esta primera diapositiva quería ser una reflexión rápida, y va a ser rapidísima, sobre algunas figuras que yo creo que son relevantes, son gentes bien interesantes de nuestra historia reciente en el mundo, que se han batido el cobre. Dos de ellos dieron la vida. Es decir, dieron la vida, se la quitaron otros, lamentablemente, pero ellos estaban dispuestos a esto y sabían que se arriesgaban a eso por defender los derechos de otros. Son de 4 continentes distintos, además. Nos falta solo Oceanía. Quizá lo único que a mí me rechina de esta diapositiva, yo creo que tiene que ver también con nuestra historia y con nuestra capacidad para incorporar nada menos que a más de la mitad de la humanidad, es que los 4 son hombres, pero en la siguiente vamos a resolver este asunto. Bueno, muy rápido, porque yo creo que son figuras que merece la pena conocer y que inspiran. El primero de ellos, basta con que le des un clic para que veamos de dónde viene. Si le puedes... Ya, listo. Es Martin Luther King, líder de los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, como sabéis, asesinado en el año 68 por defender algo tan obvio en la mayor democracia del mundo, con permiso de los indios, que son efectivamente la mayor democracia del mundo, que son el país con más población que es una democracia, en la más antigua si queréis, con una tradición constitucional, por defender algo tan obvio como que las personas de diferentes etnias tenían que tener los mismos derechos. Hasta el año 64-65, en Estados Unidos siguió habiendo leyes segregacionistas que decían que no era lo mismo ser blanco que ser negro y no te concedía los mismos derechos. Bueno, este señor, con algunas armas, todas ellas no violentas, luchó por conseguir una sociedad igualitaria, ¿no? Una sociedad en la que nadie mandara más que nadie, ni siquiera los oprimidos, sino en la que todos pudieran ser hermanos. Y con todo y con eso le mataron en 1968 después de un recorrido en el que, por cierto, también pasó por la prisión estadounidense. El segundo de nuestros inspiradores, Nelson Mandela, está muy malito, por cierto, probablemente se muera en estos días, defendió exactamente igual que Martin Luther King los derechos de la población negra, con la particularidad de que los defendía en un país del África negra. Sudáfrica, no sé si sabéis un poquito de historia, era un país en el que había un régimen que se llamaba apartheid y en el que la población blanca minoritaria y obviamente llegada en tiempos recientes, en tiempos de colonización de África, se había hecho con el control del país y consideraban que el país era suyo y prácticamente que la población negra era una población invitada y a la que no se le reconocían derechos. La lucha de Nelson Mandela empezó siendo una lucha violenta, pero acabó reconvirtiéndose en una lucha no violenta. En su caso estuvo 37 años en prisión, de los que salió para reconvertir al país, por suerte con el concurso de la población blanca también, en un país
en el que todos pudieran vivir. En las siguientes elecciones ganó y fue presidente de la Sudáfrica igualitaria y tuvo la buena visión de construir un país que efectivamente fuera bueno para todos y no solo para la gran mayoría negra. De hecho, su vicepresidente fue la persona que le había tenido en prisión y con el que negoció para salir adelante. Y os aconsejo vivamente que veáis, si no la habéis visto, la película Invictus, donde sobre la excusa del juego de rugby, que era un juego de blancos en Sudáfrica, se construye todo el discurso con el que se está reconstruyendo una sociedad igual para todos en Sudáfrica, con todos los problemas que tiene también un país no particularmente rico. El tercero es... Sí, estoy intentando recordar el nombre indio, pero no me va a salir, así que Mahatma, que significa maestro Gandhi, Mohandas Karamdas Gandhi, algo parecido. Bueno, supongo que sabéis también lideró la lucha por los derechos de su pueblo, en este caso del pueblo indio, colonizado por el Reino Unido. Lo hizo de una forma no violenta también, evidenciando la violencia que suponía el que hubiera una ocupación obviamente no deseada por el pueblo indio y también el que con la no violencia se podían conseguir muchas cosas. Él también murió asesinado, y murió asesinado no por la ocupación británica, que finalmente fue capaz de reconvertir una ocupación colonial en una retirada y en la creación de un país, además democrático, sino por gente de su propio país que no estaba de acuerdo con que él estuviera planteando también un país, una vez más, bueno para todos, en un contexto en el que hay una mayoría de población hindú, pero además un buen número de población musulmana y una minoría de población cristiana y otras religiones. Y el último, que quizá es al que menos conozcáis, es Václav Havel, que fue... en nuestro caso es europeo, fue el primer presidente de la República Checoslovaca después de que cayera el muro de Berlín y que cayeran los regímenes comunistas de la Europa del Este, y el primer presidente de la República Checa una vez que se separaron Chequia y Eslovaquia. Una vez más, con una lucha no violenta, reivindicando los derechos los derechos civiles de la población y con algunas cosas bastante inspiradoras que no vamos a tratar ahora porque no nos da tiempo. Vamos a la segunda diapositiva porque me interesaba más hablar de referentes más cercanos. Toda esta gente es gente razonablemente conocida, algunos muy conocida y muy famosa, pero quizás se nos quedan lejanos a la hora de pensar en referentes concretos sobre qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día para defender los derechos humanos, porque parece que es una cuestión, si nos quedamos en la primera diapositiva, de grandes líderes de opinión, de grandes líderes políticos, que además pasan a la historia. Pero os voy a poner 5 casos de 5 amigos míos. De verdad que todos lo son. Casi todos ellos trabajan en la universidad en la que yo trabajo, por eso les conozco bien. Como además de trabajar en la universidad, yo estudié Derecho, casi todos los casos que os voy a contar tienen que ver con temas jurídicos. Pero si os dais cuenta de lo que os voy a contar de ellos, los trabajos a los que ellos se dedican no necesariamente tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y perfectamente podrían pasar su vida entera haciendo bien su trabajo, siendo útiles a la sociedad, sin incorporar este grado de conciencia que les hace dar un paso más desde lo que son profesionalmente para intentar construir un mundo un poquito mejor. Así que os cuento sus historias rápido. La primera, si le das, se llama Mamen Valor. Es profesora en mi universidad y da clases de una cosa tan poco glamurosa para este tema de los derechos humanos como marketing, ¿vale? Es decir, enseña a nuestros alumnos de empresariales cómo convencer mejor a la hora de vender productos para que todos los compremos. Bueno, una de las cosas que hace Mamen en su clase como profesora de marketing es poner como ejercicio a todos sus alumnos el que generen una campaña que efectivamente además luego desarrollan en la universidad para conseguir que el banco de alimentos, que recoge, como sabéis, alimentos para la gente que lamentablemente no tiene acceso en nuestra sociedad a alimentarse correctamente, los pueda tener. La idea de esa campaña es que recaudemos cuantos más kilos mejor, y la forma de evaluar que esa campaña ha sido exitosa es si recogimos más kilos de alimentos que la anterior vez que se hizo en la universidad.
vamos a ir de menos a más. O sea, ninguno de los casos es menos importante. Yo creo que en todos lo que se esconde es un espíritu de conciencia de que esta es una sociedad en la que todos tenemos que trabajar por todos. Voy a expresar una opinión personal. Yo creo que es importante. Los bancos de alimentos son una expresión de la solidaridad de nuestra sociedad, pero son, yo diría, un síntoma de un pequeño o gran fracaso de nuestra sociedad. En el siglo XXI, en un Estado social y democrático de derecho como España, hay millones de personas que están dependiendo de la buena voluntad y no de la justicia para acceder a un tema tan básico como la alimentación. En España, el país número 11 del mundo en desarrollo. Bueno, dicho esto, pasamos al segundo ejemplo, y es otra amiga mía, es Lola Carrillo, es profesora de Derecho Laboral, muy poco glamuroso también. Como es profesora de Derecho Laboral, sabe que conoce los problemas que tienen que ver con el mundo de los derechos que tienen los trabajadores, la relación con las empresas. Una de las cosas que identificó es una de esas cosas que se te pueden pasar por alto, pero que es muy relevante y que a ella se lo pareció y se metió en harina, es que cuando un padre o una madre tienen un hijo enfermo y tienen un hijo enfermo con una enfermedad de larga duración, tienen un verdadero problema, o lo tenían, porque Lola ha ayudado a que este tema se resuelva. Si tienes un hijo hospitalizado y trabajas, la única forma que tienes de poder estar acompañando a tu hijo, que obviamente lo necesita, es fingir bajas por depresión, por no sé qué, porque si no, si dejas de acudir a tu trabajo, con la ley en la mano, tal como estaba antes, lo que te ocurría es que te despedían. Y te despedían legalmente, porque no estás acudiendo a tu puesto de trabajo, ¿ya? Algunos diputados del Congreso estaban preocupados con este asunto. Algunos profesores de Derecho Laboral, como Lola, poquitos, se pusieron a trabajar en una propuesta de ley para que el Parlamento dijera: esto está mal, esto lo tenemos que cambiar, tenemos que hacer una ley distinta que permita que si mi hijo tiene cáncer y está en el hospital, yo tenga autorización, porque la sociedad lo reconoce, porque nos parece que es lo que hay que hacer para tener una baja laboral, no porque finja que estoy deprimido, sino porque tengo que atender a mi hijo, porque uno de los derechos que aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla precisamente que la familia es uno de los ámbitos que hay que proteger. Y por el impulso de unos poquitos, el Parlamento, por unanimidad, lo cual significa que efectivamente esto es una cosa que había que hacer, decidió que esa ley había que cambiarla, y a día de hoy este problema está resuelto gracias a 3 o 4 personas que se pusieron a trabajar para convencer y para hacer una propuesta de un cambio de ley. Nuestro tercer caso se llama Julián Ríos. Julián es profesor de Derecho Penal. Julián se mete en muchos fregados, y uno de los que ha utilizado, o sea, uno de los fregados en los que se ha metido tenía que ver con un cambio legislativo también. Hay una ley que intenta proteger los derechos de propiedad intelectual, y parece lógico, es decir, que alguien esté copiando millones de DVDs y los esté vendiendo y esté ganando dinero con eso, que no lo esté ganando el productor o el director o los actores de la película, parece que está mal, obviamente. El que esa misma ley, la misma, se esté aplicando a inmigrantes que están en situación irregular y que con suerte consiguen ganar 5 o 10 euros al día por vender, y está mal, y está prohibido y no debe hacerse, por vender eso que me temo que casi todos de los que estamos aquí alguna vez hemos comprado, cosa que por cierto no está penada. El que tú compres no está penado, el que él venda sí está penado y le puede llevar a la cárcel hasta 10 años, porque esa ley que pretende proteger la propiedad intelectual considera que está haciendo lo mismo el que lo vende en la calle que el que está ganando millones con una máquina de copiar millones de DVDs. Bueno, esto es una cosa que a algunas personas, incluido Julián, que consiguió implicar en esto a jueces, a fiscales, a diputados, etcétera, etcétera, le parecía que no estaba bien. Gracias a Julián, esa ley ha cambiado un poquito.
no tanto como debería haber cambiado probablemente, pero está protegiendo otro de los derechos que aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es el de tener derecho a un juicio justo. Porque si la misma ley se está aplicando para casos distintos, probablemente, esta es al menos mi opinión, no estamos teniendo un juicio justo. Y el hecho de que el propio Parlamento, aunque no completamente según la propuesta que estaban poniendo encima de la mesa, cambiara la ley, parece que también les parecía que la cosa iba por ahí. Cuarto ejemplo. Mi amigo Daniel Izuzquiza. Este caso es un poquito más peliagudo y si queréis os lo explico con detalle. Daniel salió en un periódico porque le hicieron una entrevista y Daniel salió diciendo que si una ley no cambiaba, él iba a desobedecerla. Esa ley tiene que ver también con la situación de personas inmigrantes en España. Una vez más, la ley tenía sentido y buena intención. La ley lo que quería era perseguir a las mafias que hacen dinero y se aprovechan de la situación, como os contaba Juan antes, y cobran una barbaridad de dinero a gente que está desesperada por la pobreza en sus países y les cobran una cantidad inmensa de dinero aprovechando de su situación para traerles acá. Esa ley intentaba castigar y castigar fuertemente a las personas que se estaban aprovechando de esas personas. Y a la vez intentar regular la inmigración de forma que sea una inmigración legal. Pero con esa ley resulta que lo que estaba haciendo Daniel, que era tener en su casa alojadas, porque sí, por solidaridad, sin cobrarles un duro, sin estar ganando dinero, a personas inmigrantes en situación irregular, le iba a llevar a la cárcel también. Porque la ley decía que era lo mismo aprovecharse de las personas que estaban en esa situación de desesperación que ayudarlas teniéndolas en casa. Y Daniel, que es cura, este es un dato que en realidad es irrelevante, pero es que lo es, salió en un periódico diciendo: yo creo que esta ley hay que cambiarla, pero si la ley no cambia, yo no voy a echar a esta gente de mi casa. Y lo estoy diciendo públicamente para que se sepa que me lleven a la cárcel porque yo no estoy dispuesto a dejar de ser solidario con estas personas. ¿Está bien desobedecer una ley? Yo diría que no. En un Estado de Derecho no está bien desobedecer una ley. Lo que estaba pretendiendo Daniel era cambiar la ley. Pero, igual que Gandhi, que dijo en su momento, y yo con esto estoy razonablemente de acuerdo, que si una ley es injusta, tienes que desobedecerla y atenerte a las consecuencias, Daniel lo que estaba diciendo es: esta ley es injusta. Me están diciendo que está mal que yo me porte bien con otro ser humano. Y como no estoy haciendo mal a nadie, si esta ley no cambia, yo me voy a la cárcel porque me atengo a las consecuencias y que esta sociedad aguante el escándalo de que alguien vaya a la cárcel por tener en su casa, por solidaridad, a una persona que lo necesita. Bueno, la ley cambió. Último caso. En este caso no es una persona de la universidad, pero yo la conozco bien, también es amiga mía, ni siquiera es española, y ni vive en España. Se llama Catrín Camilleri. Es abogada, trabaja en Malta, y como Malta es un país de la Unión Europea, y la Unión Europea no nos pilla tan lejos, somos parte de ella, me ha parecido que también estaba bien contar su caso. Catrín trabaja como abogada, y hace su trabajo como abogada, no hace mucho más. Lo que pasa es que está especializada en la atención a personas refugiadas. Malta, no sé si sabéis, es una isla pequeñita, con otras 2 o 3 islas más pequeñitas todavía, en el Mediterráneo, más cerca de África que de Europa, aunque es Europa y es parte de la Unión Europea. Es un país muy pequeño, en el que vive muy poca gente, pero que por estar donde está, recibe desde las costas de Libia, de Argelia, a mucha gente que huye de África particularmente, porque están siendo perseguidos, porque hay guerra en su país, etcétera, etcétera. Esto en derecho se llama refugiado. Y la Declaración de los Derechos Humanos también dice que los refugiados tienen derecho a ser atendidos y a ser protegidos. Como Malta está muy cerca, la gente va hasta Malta. Como Malta es muy pequeña, a los malteses les preocupa, con cierta razón, el que no paren de llegar gente que efectivamente tienen derecho a esa protección, pero que les generan un problema de gestión. La Unión Europea no se hace mucho cargo. Malta se ha convertido en un país que rechaza a esta gente, por más que sea un país súper católico, donde la gente, el 98% de la gente va a misa
todos los días. Bueno, pues esta gente, teóricamente tan comprometida con el dolor ajeno, está generando un verdadero problema. El gobierno de Malta tiene unos campos para estos refugiados que están en la última esquina de la isla y se permite el derecho, y además se ha conseguido que el derecho de la Unión Europea cambie, de tenerlos retenidos durante años antes de resolver su situación. El único trabajo que hace Catherine es trabajar como abogada con la ley maltesa, defendiendo caso por caso las situaciones de estas personas que han llegado a la isla. Por hacer eso, Catherine, que es una chica de 30 y tantos años, abogada, con un par de hijos, a Catherine, en un país de la Unión Europea que está muy cerquita de aquí, le han puesto una bomba en su casa, porque hay gente a la que le parece que hacer su trabajo está muy mal. Bueno, en nuestro entorno, en nuestra vida diaria, hay gente que también se está batiendo el cobre. Yo espero que a Catherine nunca le pase nada, además es una tipa estupenda y buena amiga. Pero hay gente que se está jugando hasta la vida por defender los derechos de otros. Si empezamos con Mamen, no es más que ser creativa a la hora de plantear un ejercicio de clase. Y está muy bien. Yo creo que en el huequito que cada uno encuentre en su vida diaria se puede hacer algo por trabajar por los derechos de los demás y por hacer que este mundo sea un poco mejor para todos. La idea de hablaros de estos 5 amigos míos era exclusivamente esa, que nos demos cuenta de que en nuestro camino, en nuestra vida, incluso aunque ahora no se os ocurra nada en concreto, os vais a encontrar con la posibilidad de mirar para otro lado o de hacer algo. Y yo lo que os diría es, si os parece bien, que hagamos algo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, muy bien, pues llegados a este punto y si os parece bien, pues se abre un turno de preguntas, de debate. Si tenéis cualquier pregunta que hacer a los ponentes, pues ahora es el momento. Así que si queréis. ¿Queréis decir algo más, por favor? De momento no. ¿No hay ninguna pregunta por... ¿Os ha quedado todo clarísimo? Sobre todo que es la hora, ¿no? ¿Alguna cuestión? ¿Queréis saber por qué le estaban en contra de los derechos humanos? Mira, esa es una buena pregunta. ¿Queréis que nos expliquen por qué, por ejemplo, estabas en contra de los derechos humanos? Mira, eso es lo que quiero, esa es una pregunta que hago yo. ¿Por qué has levantado la mano cuando he preguntado si había alguien en contra de los derechos humanos? Me van a comer los chavales. Bien. ¿Por qué estoy en contra de los derechos humanos? Los argumentos, no sé si tendré razón o no tendré razón, igual estoy equivocado y tal. Habéis escuchado muchos casos, han puesto muchos ejemplos, se ha hablado de Gandhi, de Luther King. He hecho en falta que hablaran un poco de Angela Davis, que yo creo que aunque muchas veces no se la ponga en la foto como tal, yo creo que hizo un trabajo más intenso que Luther King. Si habéis estado viendo, no sé si habéis visto los periódicos o la tele esos días o la radio, habéis escuchado, hace nada, no sé si hace 2 días, lo he visto esta mañana y me enteré por la radio también ayer, han dado a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Yo muchas veces cuando hablamos de los derechos humanos, que luego vais a sacar las conclusiones si estoy a favor o en contra, me gusta hacer un poco, echar la vista atrás, pensar de dónde parten y tal, dónde se aplican, dónde no se aplican, todo eso. A la Unión Europea, vamos a venir en la actualidad. Estamos viendo cada día lo que se está haciendo en países aquí en casa, en Italia, en Grecia, todo lo que se cuece allí, ¿no? Vemos que la gente está intentando reivindicar los derechos humanos, se les pega, te privatizan lo que es tu educación, no puedes acceder a tu educación, no tienes la oportunidad de acceder a tu educación
No sé si cuántos de vosotros podrán ir a la universidad y poder pagarla. No puedes ir a una sanidad digna. En mi caso, yo apenas tengo educación. Me han vendido como animador sociocultural. Yo no soy ni animador. No sé si educación, no lo sé. Pienso un poco, tendré, no sé, no lo sé. No tengo ni sanidad, no sé. Pues voy a ser un poco duro, me da igual, a mí me da igual. Pero si algún día puedo ir a protestar, reivindicar para que vosotros los tengáis, sería una lucha. Se invierte mucho dinero, estaba diciendo, en cooperación, se ha invertido, bueno, estaba diciendo que en cooperación se ha invertido mucho menor dinero, el compañero, sí, que en levantar muros para que no, perdonad por el acento, para levantar muros para que la gente, que no lleguen los africanos supuestamente, y luego le damos el premio Nobel a la Unión Europea. Y va Durão Barroso, por ejemplo, todos esos orgullosos con su sonrisa, que ha recibido el premio Nobel, cuando están aquí todos los días pegándonos y violando los derechos humanos, ¿no? Vendiendo nuestra educación, nuestra sanidad, todo. Y luego nos venden también que estamos en crisis. Bueno, yo en crisis llevo toda mi vida, me voy a morir también en crisis. Pero debo admitir, ¿por qué no venden eso de la crisis cuando todos los días están violando nuestros derechos humanos? Los están violando y lo vemos todos los días, ¿no? Hacemos cooperación, no vamos. Me sorprendió mucho la historia de la chica. Le dejan en una cabaña africana y se pasa 48 horas, no sé cuánto más, llorando. Si a un africano le dejas en París, a los 2 días ya está indicando cómo hay que buscarse la vida, ¿no? Un poco el contraste que cuando tú te tienes que ir a enfrentar allí, te pones a llorar. Y yo cuando me vengo aquí, se me ilumina la cara y decir, puedo buscar una oportunidad aquí. En el caso de los derechos humanos, se nombran, se proclaman aquí y todo eso. Y tenemos dictaduras grandes allí cada día, que se nutren, las nutren desde aquí, la Unión Europea. Estados Unidos, cuna de la democracia, no sé qué más, es el que está delante nutriendo a todas esas dictaduras. Entonces yo cuando pienso esas cosas y veo dónde estamos, nuestro entorno, y pienso también en los derechos humanos, digo, estoy en contra, porque ese texto no, bueno, está allí, es un texto bonito, pero ¿qué pasa con ese texto bonito? ¿Dónde estamos? ¿Qué han hecho con ese texto? Los que reciben los Nobel de la Paz, los que reciben otro, y venden lo que es nuestra dignidad, que la venden todos los días. Por eso levanté la mano que estaba en contra de los derechos humanos, pero igual visto mis argumentos se podría decir, ¿está en contra, está a favor? No sé, no quería mojarme tanto, es solo eso. Como he hecho yo la pregunta, voy a intentar hacer una aclaración. A mí me gustaría que todas las personas que están en contra de los derechos humanos pudieran argumentar de la misma manera que has hecho tú el argumento. ¿Por qué? Porque el problema de las personas, organizaciones, instituciones que están en contra de los derechos humanos es que están del otro lado del argumento que tú has dado. Es decir, si yo te preguntase a ti, ¿mejoraría la situación si, al estar en contra de los derechos humanos, suprimimos cualquier posibilidad de que tu legítima reclamación, lo que tú estás argumentando, pueda tener una respuesta, que tu protesta, con mucha razón, pueda tener una respuesta, que haya posiblemente cosas que podamos denunciar y que gracias a que esos derechos humanos existen puedan restituirse determinadas situaciones? ¿Ese es el argumento? Pues a mí me gustaría que la gente que está en contra de los derechos humanos estuviera como tú, porque el problema está en que la gente que realmente está en contra de los derechos humanos está en el otro lado de tu argumento. Está en el argumento en el que, utilizando
eso que tú reclamas, tienen un obstáculo para lograr la situación de justicia que tú reclamas, no en la abolición de los derechos humanos, sino precisamente en que existan. Si no existieran esa situación que tú reclamas, no tendría solución. Radica en los derechos, no solo en los derechos, pero también en los derechos. Así que, ojalá todo el mundo que estuviera en contra de los derechos humanos lo hiciera con los argumentos que acabas de hacer. ¿Hay alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues damos por concluido el acto y a mí solo me queda invitaros a todos, por favor, a que paséis por Plaza de España a visitar el área de cooperación al desarrollo, porque allí os podremos dar más información de todos los proyectos que actualmente está llevando a cabo el Ayuntamiento en esta materia, y agradecer nuevamente vuestra presencia aquí. Gracias a todos, a los alumnos y a los profesores. Gracias.